Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 265 Apariencia celestial sobre las nubes, cuerpo real de Gantian. Se acabó el tiempo. El sistema estaba muy frío. Lukin podía sentir que el poder del reino del elixir dorado de última etapa en su cuerpo se debilitaba rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la poderosa esencia vital se redujo a energía espiritual. Lukin volvió a su estado normal, donde estaba solo en la cima de la etapa de iluminación inicial. Además, solo podían quedarse en esta sala de cultivo a puerta cerrada un poco más grande y no podían irse. Ese sentimiento de pérdida se hizo aún más claro a medida que su cuerpo se vaciaba. Lukin solo se recuperó realmente después de un tiempo. Se sentó con interés menguante y luego abrió la interfaz del sistema. Anteriormente, había escuchado una serie de notificaciones del sistema, pero estaba de mal humor y no se molestó en mirarlas. Pensándolo bien, esta debería ser la recompensa para él después de que derrotó y mató a los dos reyes demonio, Yin Liang y Lang Luan. La muerte de los dos reyes monstruosos podría considerarse el evento estratégico más icónico desde el comienzo de la batalla del bosque salvaje. Definitivamente habría una recompensa por ello. Cuando pensó en esto, el estado de ánimo de Lukin mejoró. Se frotó las manos y miró la interfaz del sistema. Déjame ver qué tipo de buen tesoro es. Completó una misión estratégica de 5 estrellas. Recompensa. 6813 karma, un artículo de intercambio raro de 5 estrellas, un artículo de intercambio raro de 4 estrellas. Primera muerte de una bestia demoníaca de etapa 4. Recompensa. 1000 karma. Boots. Con solo mirar las dos piezas principales de información, solo los ingresos del karma solo estaban cerca de los 8000 puntos. Lukin estaba eufórico. Y lo más importante fue el artículo de intercambio raro de 5 estrellas. Lukin no lo había visto antes. Tipo de talento de 5 estrellas. Portador de nubes celestiales, poder divino. Se puede usar en un cultivador del clan para despertar la habilidad divina postura de la cima de la nube celestial. Esta habilidad le permite al cultivador fusionar su propia fuerza y cuerpo físico en un espacio. Es invisible e incoloro, y el poder es omnipresente. Intercambio por objeto de intercambio de tipo poder mágico. El cultivador del clan debe tener cierta compatibilidad con el poder mágico. Los cultivadores que lo intercambian no pueden tener otros poderes mágicos. Una vez que se alcanza la adaptabilidad básica, el poder mágico se adaptará a la situación del cultivador y sufrirá un cierto cambio. Precio de intercambio. 2600 karma. Poder divino. Para los cultivadores, esta era el arma definitiva en la batalla. Dejando a un lado todo lo demás, en circunstancias similares, los cultivadores con poderes divinos podrían aplastar casi directamente a aquellos que no los tenían. Al mismo tiempo, frente a oponentes más fuertes con mejores equipos y herramientas mágicas, los poderes mágicos que pertenecían solo a los cultivadores también eran un arma para desafiar a los de un nivel superior. Anteriormente, cuando estaba luchando contra los dos reyes demonios de la etapa máxima, Lukin pudo ganar a pesar de tener un nivel de cultivo más bajo en 2 o 3 niveles. Tenía dos ventajas. Una era su técnica de cultivo y la otra eran sus poderes divinos. Sin el poder del dios de la estrella, el poder de todos los movimientos de Lukin, ya sea la quema del fuego de madera astral o el hechizo de preservación del destino celestial, se reduciría entre un 30 y un 50%. Lo más probable es que no sea capaz de resistir a los dos reyes demonio. Además, sin el poder del dios de la estrella, para conectarse con el astrolabio y tomar prestado el poder de las estrellas, Lukin podría no tener la fuerza para continuar luchando a mitad de camino. Y el ojo de fuego de madera estrellado que evolucionó del ojo carmesí también era muy poderoso. Sin él, Lukin ni siquiera podría usar un movimiento como el fuego de Star Wars. Se debe saber que combinar el poder estelar y el poder espiritual de la madera y liberarlos en forma de llamas, era algo que solo podía hacerse con la ayuda de este par de ojos. No importa si era el encantamiento de las estrellas nacientes o el libro de la creación, no había ningún secreto para controlar el fuego. Le era imposible usar el mantra de la llama infinita, que era de un grado inferior, para controlar el poder de alto nivel de la verdadera esencia de la madera estelar. Uno podría imaginar que sin el poder del dios de la estrella y los ojos de fuego de madera estrellada, Lukin tendría que esforzarse mucho para luchar contra uno de los reyes demonio, y mucho menos contra dos. Puede que ni siquiera sea capaz de ganar. Si Compton fuera un cultivador de núcleo dorado de 9ª etapa, Yin Liang no lo habría golpeado tan fuerte.
Incluso podría haber sido asesinado. Sin usarlo como ejemplo, mirando a la generación más joven, Wei Wen y Wenen tenían talentos similares y sus niveles de cultivo también eran similares. Sin embargo, si realmente pelearan, Wei Wen probablemente podría colgar a Wenen y golpearlo. Con el cuerpo indestructible de Bajrapani, sería difícil para Wenen causar un daño fatal a Wei Wen incluso si usara toda su fuerza. Y si Wei Wen se acercaba, Wenen probablemente estaría muerto por ese corte. La diferencia era así de grande. Por supuesto, esto podría no ser el caso en el futuro. Después de todo, después de la batalla en el divino bosque de los ciervos, ya se había convertido en un cultivador con una raíz espiritual de madera celestial. Este era el mayor talento entre los cultivadores. La raíz del espíritu del cielo no solo representaba un fuerte talento y una rápida velocidad de cultivo, sino que también significaba que Wenen podía despertar fácilmente su propio poder mágico. Los poderes divinos eran en realidad muy raros. Anteriormente, Lukin era el único entre los 4 cultivadores de núcleo dorado del estado de Feiyun. Esta fue también una de las razones por las que siempre fue tan arrogante a pesar de que su nivel de cultivo no se consideraba fuerte entre los 4 cultivadores del núcleo dorado. La efectividad de un arte sagrado en la batalla era simplemente demasiado grande. En el clan Lu, aparte de Lu Qin, solo Wei Wen y Chaoe dominaban los poderes mágicos. En cuanto a este poder mágico de 5 estrellas, Lu Qin solo podía mirar la descripción del texto en la interfaz del sistema. No fue fácil para él juzgar su fuerza. Sin embargo, el poder mágico no era tan malo. Además, Lu Qin también notó que en la parte posterior de la pestaña de intercambio, se indicaba claramente que habría un cambio adaptativo para el cultivador del clan por el que intercambiaría. Lu Qin todavía tenía suficiente confianza en las funciones del sistema. Como dijo que podía adaptarse, debería poder adaptarse bien. Poco después, echó un vistazo. No había muchos cultivadores de clanes que pudieran usar la postura de la cima de la nube celestial. La mayoría de ellos tenían raíces espirituales o técnicas de cultivo que se centraban principalmente en el agua o el metal y el agua. Los otros básicamente no estaban en esta lista, especialmente aquellos cuyas raíces espirituales tenían tierra. Incluso si fuera una pequeña cantidad de la tercera o cuarta raíz espiritual, no podrían usarla. Parecía que esta postura de la cima de la nube celestial era completamente incompatible con las raíces espirituales de la tierra, y era principalmente adecuada para el agua. Y entre estas personas, la que tenía la mayor compatibilidad con esta habilidad divina era, naturalmente, Li Yanling, que tenía una sola raíz espiritual. Su raíz de espíritu de nube era una combinación perfecta para esta postura de la cima de la nube celestial. Además, Li Yanling era un cultivador de núcleo dorado. Para cosas como las artes sagradas, cuanto más fuerte era un cultivador, más efectivos serían. Cuando se trataba del Foundation Stage, no era más que ser un rey en el Foundation Stage. Si un cultivador del núcleo dorado pudiera convertirse en el rey de la etapa del núcleo dorado, sería increíble. En teoría, Lu Qin debería haber cambiado este poder mágico por Li Yanling. Sin embargo, la mano de Lu Qin todavía dudó al final. El apellido de Li Yanling no era Lu. No era que Lu Qin tuviera alguna opinión sobre los suegros. En el clan, si hubiera cónyuges adecuados de algunos cultivadores del clan Lu, Lu Qin también les daría algunos artículos de intercambio para ayudarlos con su cultivo. Por ejemplo, la esposa de Lu Mingling. Lu Qin la había ayudado a cambiar por 2 aumentos de velocidad de cultivo. Cuando se casó por primera vez con el clan Lu, solo estaba en el segundo nivel del reino de la construcción de cimientos. Ahora, ella ya estaba en el 4.º nivel. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la diferencia era que la identidad de Li Yanling seguía siendo delicada. Se podría considerar que construyó algunos cimientos emocionales con Lu Chaoxi y toda la familia Lu. Sin embargo, ¿cómo podría compararse esto con crecer en la familia Lu? Lo más importante, ella también era discípula directa de Ai Sande. La familia Lu y la familia Ai ahora eran aliados cercanos, pero ¿quién podía decir con certeza qué sucedería en el futuro? En una situación más extrema, si las 2 familias se enfrentaran entre sí, ¿a quién apoyaría Li Yanling? Lu Qin no estaba seguro. Esto no fue solo una suposición descabellada o una disputa. La familia Lu y la familia Ai realmente podrían tener un conflicto en el futuro. Pero, de nuevo, desde que Yanling se casó con el clan Lu, nunca había hecho nada que decepcionara al clan Lu. Cuando la familia Lu estaba en problemas, ella los trataba como propios y se ocupaba de ellos al mismo tiempo. Además, hubo un punto muy importante que hizo que Lu Qin estuviera muy satisfecho con ella.
En ese entonces, Li Yanlin sabía sobre el reino secreto del espacio más allá que había aparecido debajo de la mina de piedra de energía del clan. Ella también había participado en el desarrollo de la misma. Después del incidente, se mantuvo muy callada sobre este asunto y no le reveló nada a su maestro. Lu Qin estaba muy satisfecho con su nuera porque lo había tenido en cuenta. Pensándolo de esta manera, si la familia Lu y la familia Ai realmente se enfrentaran entre sí, Li Yanlin podría no estar del lado de la familia Lu y golpear a su maestro, pero no ayudaría a la familia Ai a golpearlos, ¿verdad? Después de considerarlo un poco, Lu Qin decidió darle la cuenta de intercambio. Después de todo, pase lo que pase, ella era la persona más adecuada y capaz de mostrar el valor de esta preciada opción de intercambio de 5 estrellas. Sin embargo, Lu Qin no planeó cambiarlo por ella así como así. Tenía que hacer el mejor uso de todo. Planeaba esperar a que las cosas se calmaran un poco y reunir a Chaoxi y Yanlin. Luego, aparecía y tomaba algo, diciendo que era una especie de reliquia familiar. Él haría un acto y obtendría la cuenta de intercambio para que ella despertara su arte divino en el acto. En cualquier caso, solo quería que Li Yanlin entendiera que la familia Lu había pagado un precio muy alto para obtener esta habilidad para ella. Tenía que agradecer a la familia Lu. Esto era un hecho. 2600 karma no fue caro. Si él lo cambiara por ella podría pensar que él era increíble y que había despertado un arte divino. Sin esta capa, habría una gran diferencia. Esto continuaría aumentando el estatus de la familia Lu en el corazón de Li Yanlin. Le haría darse cuenta de que ella y la familia Lu ahora eran una familia real. Hagámoslo. Talento de 4 estrellas. Cuerpo verdadero celestial, cuerpo espiritual. Puedes elegir un cultivador familiar y darle el verdadero talento del cuerpo celestial. El cultivador familiar elegido debe tener un cuerpo espiritual de virtud dorada. Precio de intercambio. 1200 karma. Este era un artículo de intercambio de talento de tipo espíritu. Con este requisito previo, no hace falta decir que solo Lu Yuen sería adecuado para ello. En la familia, ella era la única que tenía un cuerpo espiritual dorado. El verdadero cuerpo celestial no requería ninguna explicación del sistema. Lu Qin había oído hablar de eso antes. Este era un talento de tipo espiritual, que era incluso más raro que un espíritu dorado. En esencia, también fue un fortalecimiento de la raíz del espíritu de metal. Para hacer una comparación simple, después de obtener el cuerpo verdadero de Gantian, Lu Yuen no tenía raíces espirituales celestiales, sino que era más como raíces espirituales celestiales. De esta manera, a pesar de que el clan Lu estaba bajo la protección de Lu Qin, habían producido varios jóvenes que parecían tener tanto talento como Yue Yuen Yuenen. Había de 5 a 7 personas con raíces espirituales dobles. Entre ellos, 3 de ellos tenían raíces espirituales dobles con el atributo del rayo. Sin embargo, Wei Yuen y Wenen seguían siendo las 2 personas más importantes de la generación más joven de la familia. Uno tenía una raíz de espíritu celestial y el otro tenía un cuerpo verdadero de Gantian. No había mucho que decir. Los dos no necesitaban hacer nada cuando estaban atravesando la etapa inicial de iluminación. Lu Qin ni siquiera necesitaba preparar un artículo de intercambio para que rompieran los cuellos de botella. Si fueran a atravesar por la fuerza, la probabilidad de que lo hicieran sería más del 80%. Esta era la habilidad de la raíz espiritual del cielo y el cuerpo verdadero de Gantian. Incluso cuando llegaron a la etapa central dorada, los dos tendrían un problema mucho menor. Si no hizo un elixir externo, podrían no tener éxito en un intento. Si no pudo hacerlo una vez, podría hacerlo 2 o 3 veces. Además, con este tipo de talento y una velocidad de cultivo rápida, tendrían una vida útil suficiente para llegar a la etapa del núcleo dorado. Esta ventaja en el talento de cultivo podría incluso mantenerse hasta la etapa de Yuanin. De hecho, en algunas sectas y fuerzas importantes, el espíritu celestial era básicamente una plantura de alma naciente. Para aquellos con raíz de espíritu celestial o el mismo talento, siempre que no murieran antes de tiempo, la probabilidad de que llegaran a Jindan era casi cero, y la probabilidad de que llegaran a Yuanyin también era 50 y 50. Esto fue extremadamente aterrador. Fue una pena que la raíz espiritual del cielo o el nivel de talento del cuerpo verdadero del cielo fuera realmente difícil de ver en cientos de años. Lo afortunado fue que Lu Qin pudo usar varios métodos para crear miembros del clan con tales talentos en el clan Lu. Ahora, Lu Qin estaba pensando que la generación más joven del clan podría crecer cada vez más rápido. Si la familia Lu tuviera varios cultivadores de núcleo dorado, la esperanza de su renacimiento como antepasado sería cada vez mayor.
Esta vez, Lukin notó algo más que los ingresos directos del karma y los ingresos de la pestaña de intercambio raro. Ya había acumulado 14.000 karma en el premio total de esta guerra. Antes de activar la pestaña de intercambio de avivamiento y derrotar a los dos reyes monstruosos, este número solo había sido un poco más de 10.000. Después de esta batalla, se había convertido en mucho. Lo más importante, según la situación actual en el bosque estéril del norte, Compton resultó gravemente herido. Probablemente estaba regresando a la secta Kingfen. Lukin incluso pensó maliciosamente que sería muy feliz si los demonios lo robaran a mitad de camino. Y él mismo incluso había mostrado su poder divino en el campo de batalla. Si ese fuera el caso, el derecho de la familia Lu a hablar en toda la guerra no tendría precedentes. Incluso podrían decidir la dirección de la guerra con una palabra. Lukin quería terminar esta guerra. El ejército de cultivadores en el estado de Feiyun estaba destinado a contener al enemigo, pero al final, mataron a 2 de los 4 reyes demonio en el árido bosque del norte. Anuncios de Put Future. Incluso en el campo de batalla principal del frente occidental, no habían logrado tal resultado, ¿verdad? Nadie pudo decir nada cuando el ejército de cultivadores del estado de Feiyun decidió retirarse. En cambio, solo podían darles un pulgar hacia arriba. Si la guerra continuaba, sería difícil para el clan Lu ganar algo. En la frontera este del bosque estéril del norte, todos los objetivos estratégicos valiosos habían sido eliminados. Lo que quedó fueron pequeños lugares de reunión de la raza demoníaca o pequeños grupos de bestias demoníacas que se habían dispersado después de las batallas anteriores. En este caso, no hubo necesidad de enviar un ejército para limpiarlos. Tomaría tiempo y esfuerzo encontrarlos en la vasta jungla, pero la clave era que había muy pocas ganancias. En cuanto a un objetivo más valioso, tendría que adentrarse más en el bosque salvaje del norte si quería encontrar uno. Si el ejército de Swanny continuara luchando así, con la pérdida de 2 grandes reyes demonio, el grupo de cultivadores del estado de Feiyun ya no sería tratado como una fuerza secundaria. Incluso podrían ser tratados como la fuerza principal. ¿Cómo podría el ejército de cultivadores en el estado de Feiyun tener tal derecho? Lukin ya no estaba. Incluso si estuviera cerca, ¿qué haría si el emperador demonio del bosque árido del norte subiera personalmente? No importa qué tan bueno fuera Lukin luchando por encima de su nivel, sería capaz de luchar contra un rey demonio en la etapa máxima que estaba 3 niveles por encima de él. ¿Cómo podría luchar contra un emperador demonio verdadero de 5º nivel que era equivalente a un cultivador del reino del alma naciente? Incluso si hiciera trampa, no podría ganar. Probablemente sería abofeteado hasta la muerte por la otra parte con una bofetada ligera. De hecho, después de que Jin Liang y Lang Luan murieran en el frente de batalla oriental, Lukin estaba un poco preocupado por la llegada del soberano demonio. Si no fuera por el hecho de que el ataque del país Jin también estaba en pleno apogeo en el frente occidental, lo que provocó que el emperador demonio Gumori del bosque árido del norte no pudiera perder tiempo, el país Jin realmente habría llegado. Como era inútil quedarse en este momento y era peligroso continuar atacando, no había necesidad de continuar. Deberían retirarse lo antes posible, poner fin a la guerra y obtener los 14.000 o más de karma en el pozo de premios. Esa era la forma más confiable. Estoy de acuerdo con las palabras del hermano Lu. Ai-san dio su respuesta mientras se frotaba la barbilla. En este momento, el ejército de cultivadores del estado de Feiyun estaba teniendo una reunión militar. Los 3 ejércitos ya se habían reunido. Había 1.500 cultivadores en el ejército del norte, y hubo más de 1.000 que regresaron con vida. La legión del noroeste dirigida por Ai-san tuvo más sobrevivientes, un total de 1.300 personas. La razón principal fue que no se habían enfrentado a ninguna batalla difícil. Por supuesto, sufrieron la menor cantidad de pérdidas, y los resultados de sus batallas también fueron los menores. El ejército del oeste fue el más miserable. Originalmente, las 3.000 élites de la secta estaban animadas, pero solo 700 de ellos habían regresado. Habían acumulado bastantes ganancias antes, pero después de esta batalla, habían perdido el 70%. Por supuesto, para muchos cultivadores ordinarios, ya sea que estén vivos o muertos, sus méritos no se verán reducidos. Además, si los cultivadores que murieron en la batalla tenían amigos y familiares, se les daría una suma de compensación. Esta suma de dinero se tomaría del botín del ejército del oeste. Si no fuera suficiente, las reservas de la secta lo compensarían. ¿Qué más podía hacer? Las tropas del oeste y del norte no les darían una oportunidad. Además, el ejército del oeste ya no tenía voz en la asamblea general. Aunque Yun Xuan estaba sentado allí, solo podía escuchar.
Por lo tanto, cuando Lu Chaoxi sugirió que su padre, Lu Qing, retirara sus tropas y regresara al estado de Feiyun durante la reunión militar, nadie se opuso. Ai Sande fue el primero en estar de acuerdo. Ya sea que estuviera satisfecho o no con las ganancias que él, la familia Ai y la familia Ai principal habían obtenido en esta guerra, no podía oponerse a la retirada del ejército. Lo había pensado muy claramente. Como no tenía otra opción, eventualmente tendría que retirarse. Bien podría no luchar y simplemente aceptarlo. De hecho, cuando recibió la noticia de la batalla en el frente occidental, quedó realmente impactado. Wang Ben, cuya base de cultivo era similar a la suya, y cuya fuerza de combate real probablemente era incluso más fuerte que la suya, había muerto así. El hermano mayor, Kong Ton, que lo había reprimido durante tantos años, ahora estaba gravemente herido e inconsciente. Todavía tenía que despertar, y era probable que no le quedaran muchos años de vida. Los dos reyes demonios de la etapa máxima que habían causado esto fueron asesinados por Lu Qing en una batalla. ¿Cuál era la fuerza de Lu Qing? No había presenciado esta escena, pero por la información que había escuchado de Yun Xuan y el príncipe heredero, Li Chengzong, había sentido un miedo profundo. Este tipo de miedo no era del tipo que necesitaba ser eliminado rápidamente. En cambio, era el tipo de miedo que no se atrevía a tener el más mínimo pensamiento de ser hostil. Pensé que podría burlarme del hermano mayor Compton solo porque se había ido. ¿Quién diría que Lu Qing sería tan poderoso? ¿Por qué mi vida es tan amarga? Ai Sande suspiró en su corazón. Los pensamientos en el corazón del antepasado Ai no se mostraron en su rostro. Su expresión siempre era sonriente. Después de escuchar que Ai Sande no tenía objeciones, la mirada de Lu Chaoxi se volvió hacia la otra persona que tenía cierta autoridad en la reunión militar, el príncipe heredero, Li Chengzong. Yo tampoco tengo ninguna objeción. Seguiré las órdenes del mayor Lu, dijo Li Chengzong con una sonrisa. Lo que dijo Lu Qing era verdad. En este momento, el único pensamiento de Li Chengzong era hacerse amigo de la familia Lu. Después de que los tres ejércitos se reunieron, se mostró frente a los cultivadores del clan Lu. Como se había hecho amigo deliberadamente de Lu Chaoe, él y Lu Chaoe podrían ser considerados amigos, el tipo de hermanos en la superficie. Incluso trató de ponerse en contacto con Min Chao después de saber que ella todavía no estaba casada. Por lo que sabía, Min Chao era la niña de los ojos del patriarca Lu Qing y la hija menor de la generación Chao de la familia Lu. Ya tenía a la esposa del príncipe heredero, pero no le era imposible tener otra concubina. Sería maravilloso si pudieran estar conectados por matrimonio. Además, Lu Minchao también era muy guapo. Era indiferente y callada, pero también bastante obediente y linda. A la gente realmente le gustaba. Sin embargo, no avanzó mucho. No logró ponerse del lado bueno de Lu Minchao. La actitud de Minchao hacia él siempre había sido neutral. A lo sumo, sería un poco más cortés por el bien de su condición de príncipe heredero. Una vez, cuando estaba tomando el té con Lu Chaoe, Chaoe dijo vagamente algo como: parece que mi padre se enteró de que has estado saliendo con tu novena hermana recientemente y está un poco infeliz. Después de eso, Li Chengzong inmediatamente dejó de pensar en el melocotón. Para Lu Qing, si a Li Chengzong realmente le gustara el Ming Chao y lo persiguiera con todo su corazón, no tendría nada que decir como su padre. Sin embargo, Min Chao ya había demostrado que no estaba interesada en este niño. Si Min Chao continuaba molestándolo, Lu Qing, como su padre, naturalmente sería infeliz. Además, había otro punto importante. ¿Ya tienes a la esposa del príncipe heredero y todavía te atreves a perder el tiempo? ¿Esperas que mi hija sea tu concubina? Eso es imposible. Es imposible. Un mes y medio después, los 3000 cultivadores que habían sobrevivido a la expedición al bosque árido del norte regresaron al estado de Feiyun. Por supuesto, no todos se habían retirado. 2 cultivadores de la iluminación inicial de 2 sectas quedaron en el borde este del bosque estéril del norte. Estaban estacionados en la ubicación original del divino bosque de los ciervos con entre 1 y 200 cultivadores humanos. Por un lado, su existencia era para establecer múltiples puestos sentry. Por otro lado, eran responsables de limpiar las bestias demoníacas circundantes para evitar que demasiadas de las bestias demoníacas que habían huido de las batallas anteriores alcanzaran los límites del estado de Feiyun. Por favor, deme un boleto mensual garantizado. Aunque solo actualizo una vez al día, la cantidad de palabras que actualizo es equivalente a 3 capítulos anteriores. 266 capítulo 265, ¿quién no quiere lana? Después de regresar al estado de Feiyun, los cultivadores descansaron fuera de la montaña Yuyan durante casi un mes.
estaban repartiendo el botín de guerra y diversos beneficios. En esta expedición al bosque árido del norte, el botín de guerra que habían tomado y saqueado ascendía a más de 2 millones de piedras espirituales. Por supuesto, este era el valor total. De hecho, la cantidad de piedras espirituales que había obtenido de la raza demoníaca no era mucha. Aunque la raza demoníaca también extraía venas de piedra espiritual, que también eran beneficiosas para su cultivo, no había muchas de ellas. La gran mayoría del botín de guerra eran en realidad todo tipo de materiales, herramientas y objetos físicos. La familia Lu carecía de experiencia para lidiar con este tipo de situación. Décadas atrás, ellos fueron los que fueron reclutados para participar en la guerra y tuvieron que esperar a que otros repartieran el botín. Ahora, se habían convertido en la fuerza dominante en la distribución del botín. Se habían levantado demasiado rápido y no habían experimentado una situación así antes. Sin embargo, no tenían experiencia. Como secta antigua, la secta Qingfen tenía mucha experiencia en tales situaciones. La distribución completa del botín de guerra, después de algunas investigaciones, todavía se decidió por el camino de los puntos de mérito. Todos los cultivadores que participaron en la guerra recibieron méritos de guerra de acuerdo con sus contribuciones en la guerra. Todo el botín de guerra se colocó en el almacén y se fijó un precio para que los cultivadores lo intercambiaran. Había algunos puntos importantes. Primero, los artículos intercambiados por los cultivadores deben ser dados del botín de guerra. Los que no estaban en el botín de guerra serían sacados del tesoro de la secta. Sin embargo, la secta no daría cosas gratis. Por ejemplo, si el tesoro de la secta entrega una píldora de construcción de cimientos a un cultivador del ejército del norte, sin importar quién sea, el clan Lu tendría que devolver una píldora de construcción de cimientos a la secta o algo del mismo valor. O bien, podría cambiar directamente por piedras espirituales. Era posible que incluso si el clan Lu no tuviera tantas piedras espirituales en efectivo, la secta aún podría desembolsar el dinero. Sin embargo, si la secta desembolsara el dinero, el clan Lu aún tendría que proporcionar suministros a la secta. Sin mencionar a los demás, Aisande y los demás estarían a cargo de la distribución del botín de guerra para el ejército del noroeste. La distribución del botín de guerra para el ejército occidental también iría a parar a Aisande. Solo mirando a las tropas del norte. Las tropas del norte habían luchado en 2 batallas, una en el Divino de Air Forest y otra en Eagle Valley. Incluyendo algunas otras ganancias misceláneas, la suma total fue de alrededor de 1 millón de piedras espirituales. La familia Lu había gastado alrededor de 300.000 yuan para los 1000 cultivadores y la pensión para los difuntos. Entre ellos, el gasto más grande fue para Liu Yueting y Bo Xin, los 2 cultivadores iniciales de la secta. Los 2 tomaron alrededor de 100.000 puntos de mérito y los intercambiaron por varios recursos y piedras espirituales. Para poder obtener tal cantidad de beneficios, estaban bastante felices. En la batalla del divino bosque de los ciervos, no habían hecho mucho. Eagle Valley estaba pasando por un momento más difícil, pero solo fue un trabajo duro. No se encontró con ninguna situación que amenazara su vida. Bajo tales circunstancias, no fue una gran ganancia para cada uno de ellos obtener 50.000 piedras espirituales. Solo había estado en el bosque estéril del norte durante aproximadamente un año y ya había ganado mucho dinero. En particular, la felicidad era algo que solo podía lograrse por comparación. En comparación con los hermanos y hermanas menores en la etapa de iluminación inicial en el ejército del noroeste dirigido por Aisande, aunque todos estaban casi tranquilos, e incluso ellos 2 estaban un poco más cansados, las cosas que ganaron fueron el doble que ellos. En comparación con sus hermanos mayores y menores en el ejército del oeste, los 2 habían ganado más, aunque no mucho. Sin embargo, de los cultivadores de la iluminación inicial del ejército del oeste, 4 de ellos habían regresado. Más de la mitad de ellos habían muerto, y los que habían regresado estaban todos heridos. Mientras sentían tristeza y dolor en sus corazones, también tenían algunos pensamientos de alabar su buena suerte. Afortunadamente, había seguido a Ian Lin al ejército del norte. Aunque los 2 sintieron que habían cometido un error cuando descubrieron que Lu Qin no lideraría personalmente el equipo, sintieron que tuvieron mucha suerte después de la batalla. El resto se distribuyó a los cultivadores de refinación Qi y construcción de cimientos que participaban en la batalla. La familia Lu ya había pagado la compensación por las 300 a 400 personas que habían muerto en la batalla. Para los cultivadores en la etapa inicial de refinación de Qi, se entregaron 80 piedras espirituales, 150 para la etapa intermedia y 200 para la etapa tardía.
Para la etapa de establecimiento de la fundación, serían 10.000 piedras espirituales o una promesa de una píldora de establecimiento de la fundación. Esto ya era muy bueno. Las personas vivas tenían más o menos el mismo estándar. Solo los puntos de contribución para el establecimiento de la fundación y los cultivadores de condensación Qi costarían alrededor de 120.000 a 130.000. Anuncios de Put Future. El clan Lu también había preparado una recompensa de decenas de miles de puntos de mérito para los clanes del establecimiento de la fundación que estaban directamente afiliados al clan Lu, como Mu Yangchen del río Sisui, clan An de Lui, clan Zhang de Changgon, clan Wan de Ping'an y el clan Xuanji de la ciudad de Anling. Los cultivadores de estas familias habían regresado muy animados cuando fueron despedidos. En los últimos años, no era como si no hubieran recibido órdenes de reclutamiento de la secta para participar en algunas guerras, como luchar contra los Ghouls blancos en el norte o darles algunas misiones cuando se encontraban con algunos enemigos extranjeros. Pero, ¿cuándo hubo una recompensa adicional? Para los clanes del establecimiento de la fundación como ellos, una recompensa adicional de unos pocos miles o incluso cerca de 10.000 piedras espirituales fue realmente una ganancia inesperada. Además de los puntos de mérito de cultivo que ya se habían distribuido, cada uno de ellos había ganado al menos 10.000. Esto fue especialmente cierto para Mu Yangchen. Se había esforzado mucho para reunir un equipo de cultivadores de élite para participar en la batalla. También había reclutado cultivadores deshonestos del clan Lu para que fueran carne de cañón. Cuando estaba en el regimiento de grado C, Mu Yangchen había usado su reputación entre los cultivadores rogue para viajar por la prefectura de Anling. Había jugado un gran papel. La familia Lu no lo trató mal esta vez. Después de esta batalla, había ganado al menos 20.000 a 30.000 piedras espirituales. Por supuesto, no era todo suyo, sino toda la fuerza que representaba. Sin embargo, a la familia Lu no le importaría cuánto se distribuyó y cuánto tomó. Él haría lo que le pareciera conveniente. Se dijo que Mu Yangchen había ganado suficientes piedras espirituales esta vez. Además de sus propios ahorros, tenía suficiente capital para intentar pasar a la etapa de iluminación inicial y pedir ayuda a la familia Lu. La familia Lu todavía estaba feliz de ver que esto sucediera. Desde el surgimiento de la familia Lu, Mu Yangchen siempre había estado de su lado en varios asuntos. También fue muy beneficioso para el clan Lu que hubiera alcanzado la etapa inicial de iluminación. En cuanto a si se alejaría gradualmente de su control después de alcanzar la iluminación inicial, no había necesidad de preocuparse demasiado por eso. Si fuera en el pasado, de hecho sería más problemático. Después de todo, cuando las personas se vuelven más fuertes, naturalmente tienen otros pensamientos. Dada la situación pasada del clan Lu, no fue una tarea fácil controlar por completo a un cultivador de iluminación inicial y convertirlo en su subordinado. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Especialmente después de la batalla en el bosque árido del norte, la reputación de la familia Lu había alcanzado su punto máximo. Todas las fuerzas del estado de Feiyun, grandes y pequeñas, habían reconocido la fuerza de la familia Lu. Pensando en ello, en tales circunstancias, incluso si Mu Yangchen realmente lograra Qiming, probablemente se portaría bien. La base de Mu Yangchen estaba en el río Sisui, donde la influencia de la familia Lu era mayor. Para decirlo sin rodeos, esta vez pudo ingresar a Qiming gracias al apoyo de la familia Lu. Todavía tenía que depender de las conexiones de la familia Lu para comprar los materiales celestiales y los tesoros terrenales que podía usar del mundo exterior a través de las rutas comerciales del sur o del norte. Por supuesto, él estaba pagando por ello. Además de los descendientes directos del clan Lu y las familias afiliadas, las otras familias pequeñas participantes, los cultivadores de sectas e incluso los cultivadores deshonestos que se desempeñaron bien en la guerra también recibieron algunas recompensas adicionales. Esto fue para ganar los corazones de la gente. Después de deducir los gastos, el clan Lu todavía tenía cerca de 700.000 piedras espirituales en ganancias. Por supuesto, esto también requirió algunos gastos. Después de todo, los cultivadores de la familia Lu eran la fuerza principal de las tropas del norte. Cuando el clan Lu atacó Eagle Valley, fueron la vanguardia en cada batalla y superaron muchas dificultades. Los dos cultivadores iniciales de la iluminación en la secta habían recibido cada uno una ganancia de 40.000 a 50.000 piedras espirituales. Los tres cultivadores de la iluminación inicial del clan Lu deberían al menos tener esta figura, ¿verdad? De lo contrario, ¿de qué servía ser tan generoso con los extraños y tan tacaño con su propia familia? Lo más importante, Li Yanlin fue el líder de esta batalla y un cultivador de núcleo dorado.
Ya sea atacando el divino bosque de los ciervos o el valle del águila, su existencia era la persona más importante en las tropas del norte y el clan Lu para poder lograr tantos resultados, con la excepción de Lu Qing. Era cierto que el clan mantendría los 700.000 recursos, incluidos 4 núcleos demoníacos de nivel 3, en el tesoro del clan. Sin embargo, Li Yanlin recibió 230.000 puntos de contribución de clan. Lu Chaoxi, Lu Minchao y Lu Chaoe recibieron un total de aproximadamente 200.000 puntos de contribución de clan. Chaoxi y Minchao recibieron más, mientras que Chaoe recibió menos. Sin embargo, cada uno de ellos recibió al menos 50.000 puntos de contribución de clan. De hecho, los puntos de contribución del clan que recibieron fueron solo de nombre. Si necesitaban algo, mientras el clan lo tuviera, definitivamente se lo proporcionarían. Si el clan realmente no lo tenía, incluso si los puntos de contribución fueran muy altos, no había nada que pudieran hacer. Sin embargo, esta era una oportunidad particularmente buena. Aunque la bóveda del clan Lu no era rica, la secta era rica. Esta fue una rara oportunidad. Si Li Yanlin, Lu Chaoxi, Lu Minchao y Lu Chaoe tenían algo que quisieran, podían ir al almacén de la secta para cambiarlo. Podían tomar lo que quisieran. No importa cuánto tomaran, el clan Lu podría simplemente sacar algo de igual valor del botín de guerra y llenar el vacío en la bóveda del tesoro de la secta. Había mucho espacio para la manipulación. Por ejemplo, los 4 podrían intercambiar directamente por algunos artículos de alto nivel y alta calidad de la bóveda del tesoro de la secta. Cada uno de estos artículos valía mucho dinero y el clan Lu aún tenía que pagar el precio. Sin embargo, este llamado suplemento podría complementarse con una gran cantidad de materiales de bajo nivel. Lu Chaoxi, por ejemplo, había obtenido el contenido del último volumen del Códice de Relámpagos de Mingyan, que podría usarse para abrirse camino hacia el reino del núcleo dorado. El contenido de este pergamino costó más de 10.000 piedras espirituales, y la familia Lu podría usar una pila de materiales extraídos de bestias demoníacas de nivel 1 para compensarlo. Anuncios de Put Future. Otro ejemplo fue que Lu Chaoxi había elegido 2 espadas mágicas de atributo rayo de alto grado de nivel 3 y las había colocado junto con el rayo negro que ya tenía. Estaba preparado para usarlos para cultivar algunos de los movimientos de seguimiento del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Estas 2 espadas mágicas valían 8.000 piedras espirituales en total, y el clan Lu también las había intercambiado con montones de materiales de bestias demoníacas de primer nivel y varias hierbas de bajo grado. En la superficie, tenían el mismo valor, pero la familia Lu definitivamente se beneficiaría mucho. Después de todo, había muchos artículos de alto nivel que no se podían comprar con dinero. Por otro lado, aunque el valor acumulado de una gran cantidad de materiales de bajo nivel no era bajo, la dificultad para obtenerlos era mucho menor. Uno tenía que decir que, en cierto sentido, esta fue la lana para establecer la secta. Si Conton todavía estuviera presente, definitivamente no podría hacer esto. La gente de la secta no era tonta, y no permitirían que se explotara tal laguna. De hecho, en el pasado, la secta Qingfen había jugado con guerras similares y sistemas de intercambio de puntos de mérito. Les era imposible acumular pequeños puntos de mérito para cambiarlos por artículos grandes. La secta nunca se los daría a otros, y había un límite en los artículos que se podían intercambiar. Sin embargo, ¿no significaba esto que Conton no podía presidir el asunto? Olvídate de manejar las cosas, todavía no se había despertado. Se dijo que después de que los cultivadores de la secta Qingfen regresaran, tenían la intención de empujar al antepasado Ai al puesto de líder de la secta. Incluso como el líder actual de la línea del líder de la secta, Zen Ren Yunxuan todavía estaba a cargo de este asunto. Sin embargo, Ai Sander siempre se había negado con una actitud muy firme. Después de eso, incluso intentaron que Li Yanlin fuera el líder interino de la secta, pero Li Yanlin los rechazó. Quien aceptara este asunto sería un idiota. El clan Lu no fue el único que estafó la lana. El clan Ai estaba haciendo lo mismo. Después de aceptar el trabajo de líder interino de la secta, era un poco inapropiado hacerlo abiertamente de esta manera. Después de todo, en su puesto, tenía que hacer planes. Aunque si realmente se volviera desvergonzado y se convirtiera en el líder interino de la secta, sería más fácil abrir la puerta trasera, pero si fue demasiado lejos, todavía era fácil ser criticado por otros. Era bueno así. El propio Yun Xuan no quería asumir el puesto de líder interino de la secta, pero ¿qué podía hacer? Cuando estaba a cargo de los asuntos de la secta, el clan Lu y el clan Ai lo empujaron al suelo.
Por supuesto, aún así, los 4 cultivadores por encima de Foundation Stage aún no podían gastar todos sus puntos de contribución para intercambiar por las cosas que necesitaban. No era que la secta no tuviera muchas cosas buenas. Después de todo, la secta Kingfeng era una secta milenaria con una base muy sólida. Sin embargo, incluso si la familia Lu usara algunas cosas de bajo nivel para complementarlo, siempre tendría un final. Después de todo, la mayoría de las ganancias de la familia Lu provenían de los núcleos demoníacos de nivel 3. No podía soportar usar esta cosa para repararlo. Los 4 del clan Lu no tenían objeciones. ¿Y qué si no había uno? ¿Cuál es el alboroto? Sin embargo, Lu Qin sintió que el clan no debería tratar a las personas injustamente. Además, sus 3 hijos seguían bien. Después de todo, su equipo era excelente y sus técnicas de cultivo eran buenas. Era muy raro encontrar algo que pudiera traerles grandes mejoras. Sin embargo, Lu Qin sintió que no podía dejar en paz a Li Yanlin. ¿Qué pasaría si Yanlin sintiera que la familia la estaba explotando? ¿Qué tan malo sería eso? Esto no era imposible. Sin mencionar a Li Yanlin, que se había casado con la familia Lu, incluso los miembros de la familia Lu que habían crecido en la familia Lu serían infelices si fueran un poco intolerantes. Sin embargo, Lu Qin ya había pensado en una solución a este asunto. Estaba a punto de aterrizar en la pestaña de intercambio de poder mágico, la postura de la cima de la nube celestial. Al mismo tiempo, también podría lidiar con el cuerpo celestial verdadero de Lu Weiwen. 267 Capítulo 266 Simplemente actúa. Li Yanlin y Lu Chaoxi fueron juntos a la habitación de reclusión de su padre. Lu Qin, que vestía una fina túnica blanca, estaba sentado en un sillón y frente a ellos dos. Los dos se sentaron con bastante cautela. Chaoxi siempre había sido así, anticuado y educado. Li Yanlin estaba asustado. Sería una exageración decir que estaba asustado, pero este fue un cambio provocado por la batalla en el bosque árido del norte. Lu Qin en realidad no estaba descontento con esto. Por supuesto, cuanto mayor sea su reputación, más beneficiosa sería. Pretender ser un cerdo para comerse un tigre no era adecuado para él. La razón por la que los llamé a ustedes dos aquí hoy es principalmente porque hay algo muy importante para Yanlin. Padre, por favor habla. Yanlin, has hecho grandes contribuciones al bosque árido del norte. 200,000 puntos de contribución, la familia realmente no tiene nada bueno que darte, ¿tienes alguna queja? Yo nunca. Li Yanlin respondió honestamente. Ella había pensado que Lu Qin estaba tratando de darle una advertencia. Lu Qin asintió y sonrió. Sin embargo, el clan nunca permitirá que sus propios miembros del clan sufran pérdidas. Después de que terminó de hablar, invocó casualmente un objeto. Era una pieza de jade verde. Li Yanlin y Lu Chaoxi intercambiaron una mirada cuando vieron el objeto. No vieron nada raro en ello. Era como el adorno de jade más común, sin ninguna energía espiritual en él. Sin embargo, cuando vieron a su padre sosteniéndolo con cuidado como si fuera un tesoro, los dos no se atrevieron a subestimarlo. Solo sentían que tenían mal gusto. Lu Qin acarició suavemente la piedra de jade como si estuviera recordando. Después de un largo rato, suspiró. Obtuve el Swan hace muchos años y es muy valioso. No creas que tiene nada de especial, pero experimentarás su maravilla más tarde. Lu Qin agitó su mano y envió el artículo a Li Yanlin. Cuando lo sostuvo en su mano, Li Yanlin sintió que era solo un jade ordinario. Aparte del hecho de que se sentía bien al tacto, no tenía nada de especial. Sin embargo, el recuerdo del pasado de Lu Qin hizo que pareciera que había pasado por muchas dificultades para obtener este artículo. Además, parecía como si estuviera pensando en algo lejano. Li Yanlin no se atrevió a ser demasiado descuidado. Solo podía seguir las instrucciones de Lu Qin y cerrar los ojos. Usó su corazón para sentir cierto tipo de poder del jade. No sintió nada. No importa si usó su sentido espiritual o su verdadera esencia, la piedra de jade no reaccionó en absoluto. Definitivamente no había tal cosa. El Kasaya era solo una piedra ordinaria. El interés de Lu Qin se despertó. Miró la expresión seria de Li Yanlin y casi se rió a carcajadas. Sin embargo, ya había hecho su actuación a nivel de mejor actor anteriormente. Si se echara a reír ahora, sería una estafa demasiado grande. Contuvo la risa y luego tartamudeó. El jade en la mano de Li Yanlin se agrietó. Abrió la niebla. El corazón de Li Yanlin entró en pánico al instante. No importaba cuánto intentara usar su sentido divino para sentirlo, no podía sentir nada extraño y no hubo reacción cuando vertió su verdadero ki. Luego, en su ansiedad, accidentalmente insertó un poco más de esencia verdadera.
¿Qué tan fuerte era la verdadera esencia de un cultivador de núcleo dorado? ¿Cómo podría resistirlo una pieza ordinaria de jade? Naturalmente se hizo añicos. Li Yanling sintió que esto no fue su culpa. ¿Quién hubiera pensado que lo que su padre atesoraba tanto, con solo verter un poco de esencia verdadera en él, sería destruido? Ella entró en pánico. Anuncios de Put Future. Levantó la cabeza y miró a Lu Qing. Quería explicar, pero se sorprendió al ver una sonrisa en el rostro de Lu Qing. ¿Una sonrisa? Justo cuando estaba a punto de preguntar algo, una fuerza extraña y poderosa de repente surgió en su cuerpo. Por un momento, estuvo un poco nerviosa, no movilizó la verdadera esencia en su cuerpo en absoluto. ¿Qué está pasando? En este momento, la voz de Lu Qing resonó en sus oídos. Calma tu mente y concéntrate en tu comprensión. Se sintió mucho más a gusto y comenzó a experimentar la repentina oleada de poder como le había dicho Lu Qing. Lu Chaoxi estaba un poco preocupado cuando vio que su esposa cerraba los ojos y su esencia por excelencia surgía. Pero antes de que pudiera decir algo, vio a su padre hacer un gesto de silencio. Chaoxi todavía confiaba en su padre, por lo que obedientemente cerró la boca y se sentó a un lado, mirando. Aproximadamente 4 horas después, Li Yanling abrió los ojos sorprendida. Este poder no era de una fuente externa, era suyo. Sin embargo, siempre había estado oculto en lo más profundo de su linaje, oculto en cada centímetro de sus meridianos y en cada gota de su verdadera esencia. Esta vez, era solo este poder el que había sido activado. Aunque todavía tenía que resolver el nuevo poder que había aparecido en su cuerpo y aún tenía que comprender la forma de usarlo, después de 4 horas de exploración, probablemente había descubierto que era este poder. Un poder divino. Era un arte sagrado con el que todo cultivador soñaba. No es que Li Yanling no haya intentado desarrollar su propio arte de Dios, pero no fue algo difícil de hacer. Era solo que ella no sabía por dónde empezar. Era como una persona común que nunca antes se había cultivado. Si tuviera que pensar en una forma de volar sin usar nada, ¿cómo sería capaz de volar? ¿Saltar de un acantilado? Y ahora, este poder había aparecido. Sin embargo, debido a la corta cantidad de tiempo, aún tenía que dominar cómo usar este poder. No sabía cómo desatar su poder divino, y ni siquiera sabía qué uso tenía este poder divino. Sin embargo, no había duda de que se había señalado un camino ancho frente a ella. Obviamente, este fue el efecto de la piedra de jade en este momento. Era ridículo que su vista fuera tan pobre que hubiera pensado que era solo una piedra rota ordinaria. ¿Cómo podría esta cosa que podría activar y desarrollar su poder de arte divino ser solo una piedra ordinaria? Suspiro, Li Yanling, todavía no es suficiente. Necesito mejorar mi vista. Además, ¿cómo podía dudar de su padre? Su padre le había dado algo tan bueno. Un tesoro que podría activar el poder divino de un cultivador no podría medirse con piedras espirituales. El valor de este artículo era simplemente incalculable. Cuando pensó en esto, levantó la cabeza agradecida y miró a Lu Qing. Jeje, Lu Qing se rió entre dientes y dijo, parece que lo has sentido. Gracias, padre, por darme una nueva vida. Li Yanling se inclinó. Si tiene algún pedido en el futuro, Yanling no se negará. No hay necesidad. Lu Qing le pidió que se levantara. Simplemente regrese y compréndalo. Sus puntos de contribución se restablecerán a 0. Li Yanling estaba tan conmovida que casi llora. Muchas gracias, padre. Después de la batalla en el bosque estéril del norte, le quedaban 230.000 puntos de mérito, todos los cuales se habían convertido en puntos de contribución familiar. Además, ella también había acumulado algo de antes. Por ejemplo, cuando ayudó a la familia Lu a desarrollar el reino secreto más allá del cielo estrellado, también había acumulado algo. Por lo tanto, con esta oportunidad de desplumarla, también obtuvo algunas cosas que necesitaba de la secta. Pero después de gastarlos, todavía tenía 200.000 en sus manos. Estos 200.000 puntos de contribución del clan equivalían a 200.000 piedras espirituales. Era una gran suma de dinero, pero ¿cómo podría compararse con el jade que su padre le acababa de dar? Esto era algo que podía despertar el arte de Dios. Si este artículo fuera arrojado al mundo exterior, innumerables cultivadores de núcleo dorado que no pudieran despertar sus poderes mágicos irían a la bancarrota para comprarlo. ¿Quieres comprarlo por 200.000? En tus sueños. Sin embargo, algo tan grande había caído en su regazo. Li Yanling también era una persona lúcida. Sabía que la razón por la que pudo obtener tan grandes beneficios no fue por sus 200.000 puntos de contribución de clan o su desempeño en el bosque salvaje del norte.
Lo más importante, había estado casada con Lu Chaoxi durante tantos años. El viejo antepasado la había tratado como miembro de la familia Lu. Ella también sabía cómo ser agradecida. Su maestro, Aisande, fue realmente muy bueno con ella. Sin Aisande, no habría podido obtener tantos buenos recursos y métodos de cultivo en los últimos 200 años, incluso si tuviera talento. Ella no habría podido avanzar tan rápido a la última etapa de la etapa de iluminación inicial. Sin embargo, si no hubiera sido por Lu Qin, el núcleo dorado no habría caído en sus manos, y mucho menos el poder divino. Ella todavía podría estar en la etapa inicial de iluminación. La familia Lu me ha tratado bien, no puedo decepcionarlos. Anuncios de Put Future. Antes de que Li Yanlin y Lu Chaoxi se fueran, Lu Qin les indicó que llamaran a Lu Weiwen. Debe haber obtenido algunos beneficios. A papá realmente le gusta Weiwen, este joven. Lu Chaoxi le explicó esto a su esposa antes de irse. Es lo correcto. Li Yanlin dijo. Weiwen tiene mucho talento. Puedo ver eso también. Siempre ha estado muy atenta a su familia, al igual que Ning Chao. Sí, ella es bastante similar a la hermana 9 en este aspecto. Después de que llegó Weiwen, Lu Qin hizo lo mismo. Obtuvo una pieza de jade que parecía completamente ordinaria y luego replicó su actuación. Sin embargo, esta vez, fue un poco como lanzar miradas coquetas a un ciego. Weiwen no sintió nada en absoluto. Si su antepasado dijo que era algo bueno, debe serlo. Si el viejo antepasado dijo que comprendiera, entonces lo comprendería bien. Al final, después de obtener el verdadero cuerpo celestial, se puso de pie y le dio las gracias, pero no estaba demasiado emocionada. Se rascó la cabeza, sintiendo que su mal gusto no estaba satisfecho. Muy bien, Lu Qin ya se había sentido muy feliz después de tenerlo una vez. La postura de la cima de la nube celestial y el cuerpo celestial verdadero podrían considerarse las dos opciones de intercambio de tipo de talento más poderosas en las manos de Lu Qin. El intercambio de estos dos artículos le dio a Li Yanlin una capa de protección. Cuando pasó 1 o 2 años para descubrir cómo usar el arte de Dios, su poder de combate se dispararía. ¿Y qué si estaba en la etapa temprana de Hiedan? Los cultivadores ordinarios de núcleo dorado de etapa media ya no eran su rival. Además, después de obtener un arte divino, el efecto de esta cosa no fue solo aumentar el poder de combate de uno. La esencia de un arte de Dios era profundizar en la propia fuerza. Lógicamente hablando, solo los cultivadores que tenían una buena comprensión de su propia fuerza podían obtener poderes divinos. Esto era similar a un efecto, y la causa era solo cuando uno entendía su propio poder. Por lo tanto, los cultivadores con artes sagradas, ya sea por casualidad o por trabajo duro, se cultivarían muy rápidamente. Aunque las acciones de Li Yanlin no tenían causa, había obtenido los resultados. Cuando terminara de comer el arte divino y lo rechazara, sería muy beneficioso para su cultivo. Con todo, Li Yanlin aún debería tener este nivel de comprensión. No necesitaba que Lu Qin le recordara todo. Por otro lado, los puntos de talento de Lu Weiwen estaban completamente llenos. Además del hecho de que su raíz espiritual no había llegado a la raíz espiritual del cielo, ¿qué más le faltaba? Tenía poderes divinos y su cuerpo espiritual incluso había sido mejorado una vez. Era prácticamente invencible. Este año, Lu Weiwen ya tenía 41 años y estaba en el reino de construcción de cimientos de 6º nivel. Esta velocidad ya se consideraba muy rápida. Ahora que tenía el cuerpo verdadero de Gantian, Lu Qin estimó que sería capaz de intentar llegar a la etapa de iluminación inicial antes de cumplir los 50 años. Además, Lu Qin no necesitaba preparar nada para ella. Podía abrirse paso a la fuerza. Pensándolo de esta manera, Tao Wu era un poco aterrador. Cuando otras personas tenían 50 años, todavía estarían haciendo todo lo posible para obtener un elixir de construcción de cimientos. Si pudieran completar el edificio de los cimientos antes de los 60 años, serían considerados Amitabha. Sin embargo, Lu Weiwen estaría iluminada cuando tuviera 50 años. Sin embargo, pensó en Lu Wenen. Tenía 43 años este año y estaba en el reino de construcción de cimientos de 5º nivel. Sin embargo, tenía una raíz espiritual celestial. Incluso si fuera más lento que Weiwen por un pelo, probablemente no sería mucho más lento. Probablemente podría ingresar al reino de la iluminación inicial antes de cumplir los 60. Lu Qin se sintió muy consolado. Sin embargo, había gastado bastante karma en esta ronda de intercambios. La postura del hada de la cima de la nube tenía 2600 karma y el cuerpo verdadero de Gantian tenía 1200 karma. En esta ola, había perdido 3800 karma.
Sin embargo, Lukin ahora era verdaderamente rico y autoritario. Después de que terminó la guerra, tenía 14.000 karma disponibles. Después de que se declaró el fin de la guerra, el modo de guerra llegó a la etapa de liquidación. Los 14.000 karma en el pozo de premios habían sido transferidos a su cuenta. 28,000 karma fue mucho más que el karma más recuperado de Lukin en el pasado. 3.800 karma parecía mucho. En el pasado, Lukin había estado bajo mucha presión para sacar una suma tan grande de karma. Pero ahora, no era nada. Después de eso, Lukin todavía tenía dos grandes gastos. Uno era mejorar la herencia espiritual y el otro era construir el edificio de la maravilla. Estos dos definitivamente iban a estar juntos. No había necesidad de hablar de la actualización de la herencia espiritual. Esta cosa definitivamente era algo que uno disfrutaría temprano y sufriría más tarde. Ahora que tenía suficiente karma, debería aprovecharlo y crear una ola. Lukin ya le había pedido a Lu Tingzhou que hiciera los arreglos. Tingzhou ya se había hecho cargo de la posición de su padre y ahora era el mayordomo principal de la familia, que también era el mayor de asuntos generales. Durante este viaje al bosque árido del norte, aunque no mostró mucho de su desempeño durante la batalla, manejó la logística y la distribución de las exhibiciones de manera ordenada. Lukin estaba más tranquilo cuando le entregó los asuntos del clan. Después de que Tin Shou aceptó la misión, rápidamente instaló la matriz para nutrir el espíritu Meridian. Lukin hizo lo mismo y lo intercambió por el Meridian espiritual de actualización raro de nivel 4 en la interfaz del sistema. Tenía 2000 karma para empezar. Después de eso, tendría que invertir otros 600 karma cada año para subir de nivel durante 10 años. Lukin tuvo que preparar 8000 karma para todo el proceso de actualización, lo cual fue bastante costoso. En cuanto al edificio de la maravilla, el templo de reunión de espíritus, Lukin ya lo había preparado. Consiguió que Tingzhou guiara a algunas personas para despejar un espacio vacío en la montaña Yuyan. Luego, despidió a los cultivadores de las diversas familias y no les permitió acercarse. Luego pagó el karma. Sin que nadie hiciera nada, el suelo, la piedra y la tierra se levantaron en el espacio vacío. En 2 horas, se formó un magnífico salón por sí solo. Encontró 2 puntos de recursos. Anuncios de Put Future. Además de las que había encontrado en el pasado y aún no había podido desarrollar, Lukin ahora tenía control sobre 2 pequeñas vetas minerales, una de las cuales era un grupo de hierbas medicinales que podían trasplantarse, y la otra era un grupo de bestias. Sin embargo, estos recursos eran en su mayoría de 1 o 2 estrellas y no se consideraban muy valiosos. Lukin era demasiado perezoso para correr y prestar atención a todas estas cosas. Planeó registrar las ubicaciones de todos estos puntos de recursos y dejar que Tingzhou pensara en una forma de obtenerlos antes de desarrollarlos más. Cómo organizar a las personas para investigar, cómo evaluar la dificultad de la batalla y qué tipo de equipo organizar para atacar o apoderarse de los puntos de recursos dependería de las propias ideas de Tingzhou. En cuanto a Lukin, comenzó a ocuparse de otro asunto: refinar el elixir de construcción de cimientos. En este momento, el clan Lu tenía una gran cantidad de materias primas para hacer el elixir de construcción de cimientos. Después de la batalla en el bosque árido del norte, la familia Lu había obtenido un total de 5 núcleos demoníacos de nivel 3. Aparte del núcleo de monstruo de tercer nivel máximo, que parecería demasiado extravagante para usar para refinar el elixir de construcción de cimientos, los otros 4 podrían refinarse. Además, la eficiencia de usar un núcleo de monstruo para refinar un elixir de construcción de cimientos fue incluso mayor que la de un loto dorado. En promedio, un Golden Lotus de 1000 años formaría 5 núcleos. Los núcleos demoníacos al comienzo del nivel 3 eran similares a una cadena de oro de 1000 años. En promedio, se podrían producir 6 núcleos demoníacos de nivel 3 de etapa media. Además, si las habilidades de alquimia de uno fueran buenas, 7 sería fácil. En cuanto a los núcleos demoníacos de nivel 3 de última etapa, 8 de ellos podrían eliminarse fácilmente. De los 4 núcleos demoníacos que tenía el clan Lu, 3 de ellos eran de grado medio y uno de ellos era de grado superior. En total, podría obtener 20 píldoras de construcción de cimientos. Por supuesto, la tasa de éxito dependía del nivel de habilidad del alquimista además de la calidad de los ingredientes. Un alquimista de etapa 3 podría refinar la píldora de construcción de cimientos, pero en circunstancias normales, mientras tuviera la opción, no dejaría que un alquimista de etapa 3 hiciera esto. Entre los elixires de nivel 3, el elixir de construcción de cimientos podría considerarse uno de los más caros. Si un alquimista de nivel 3 lo inventara, sería un desperdicio de recursos naturales.
Si la tasa de éxito fuera demasiado baja, haría que las materias primas extremadamente preciosas no pudieran mostrar sus mejores efectos. La diferencia de una pastilla menos era decenas de miles de piedras espirituales. Si quería practicar, había otras píldoras de elixir de nivel 3 que podía usar. No había necesidad de usar el elixir de construcción de cimientos. El valor de un elixir de construcción de cimientos fue suficiente para abrir varios calderos de píldoras de elixir de nivel ordinario 3. En cuanto a los alquimistas por encima del cuarto rango, podrían garantizar una mayor tasa de éxito. Anteriormente, Lukin había pensado que el clan tendría que contratar a un alquimista de nivel 4 de la secta o de algún otro lugar para refinar los núcleos demoníacos que iban a usar para refinar el elixir de construcción de cimientos. Incluso si la remuneración no era baja, era mucho mejor que la producción propia de la familia. Después de todo, el mejor alquimista del clan Lu era Ming Chao. No hace mucho, Lukin había usado el ascenso de estrellas del alquimista para promocionarla. De lo contrario, habría sido difícil para Ming Chao ascender a 3 estrellas dada su personalidad, que generalmente se enfocaba en su propio cultivo y rara vez prestaba atención a la alquimia. Por el contrario, el joven Lu Jingming, que era un alquimista que la familia había criado, ya había alcanzado el nivel 2. Sin embargo, Lukin tuvo otros pensamientos después de obtener el libro del destino. También había una técnica de alquimia en el libro del destino. Además, dado que Lukin había recibido la infusión directa del sistema, tenía una muy buena comprensión de todos los contenidos de toda la técnica de cultivo. Por lo tanto, lógicamente hablando, ahora debería ser un alquimista muy destacado. En teoría, debería estar al nivel de un alquimista de 4 estrellas. Entonces, ¿por qué no lo refino yo mismo? En lugar de dejar que otros ganen este dinero, también podría hacer mi propia bola de adivinación. Sin embargo, este artículo era de gran importancia. Los materiales eran raros y valiosos. Lukin no bajó la guardia. Después de todo, antes de esto, no había entrado en contacto con mucho conocimiento sobre alquimia. No se puede decir que no supiera nada, pero probablemente solo tenía algo de comprensión y no tenía mucha experiencia práctica. Por lo tanto, antes de comenzar a refinar la píldora de construcción de cimientos, primero ordenó a alguien que le consiguiera un horno medicinal de tercer nivel. Luego, encontró algunos otros materiales y abrió el horno para refinar algunas píldoras medicinales de primer y segundo nivel para acostumbrarse a la sensación. Después de eso, encontró algunas píldoras medicinales de tercer y cuarto nivel para refinar. Después de más de medio año, Lukin se dio cuenta de que sus habilidades de refinación de píldoras realmente carecían debido a su falta de experiencia. Sin embargo, la técnica de alquimia en el libro del destino fue inesperadamente poderosa. Era mucho, mucho mejor que los populares métodos de alquimia que circulaban actualmente en el mercado. Incluso si no tuviera suficiente experiencia, podría lograr muy buenos resultados. Después de familiarizarse con la píldora durante un período de tiempo, la experiencia en alquimia de Lukin también había aumentado considerablemente. Los efectos de algunas de las píldoras medicinales de nivel 4 que refinó ya no eran inferiores a algunos de los alquimistas veteranos de nivel 4. Fue suficiente para él alcanzar este nivel. Lukin no dudó más. Consiguió que alguien enviara 3 núcleos demoníacos de nivel 3 de grado medio y comenzó a refinar las píldoras. En el primer lote, había 6 píldoras de construcción de cimientos, que era el estándar promedio de un núcleo demoníaco de nivel 3 de grado medio. Solo el tiempo de refinación de la píldora en el medio le había llevado 10 días. Esta fue también la razón por la cual los alquimistas de alto nivel necesitaban alcanzar un cierto nivel de cultivo para poder hacerlo. Después de todo, el procesamiento de algunos materiales de alta calidad, así como todo el proceso de alquimia, requería que el cultivador gastara su propia fuerza para completarlo. Sin una cierta base de cultivo, incluso los materiales no podrían refinarse, y mucho menos refinar por completo la píldora. Sin embargo, después de trabajar duro durante 10 días, Lukin todavía se sintió muy satisfecho cuando vio las 6 píldoras de construcción de la Fundación Dorada en el horno. Por lo menos, no fue un desperdicio. Había alcanzado el nivel promedio de un núcleo demoníaco de grado medio de nivel 3. Además, esta era la primera vez que refinaba un elixir de construcción de cimientos. Después de experimentarlo una vez, Lukin creyó que su actuación definitivamente sería mejor que la primera vez que lo hizo de nuevo. Después de descansar durante 2 días, Lukin no perdió el tiempo. Trabajó duro y comenzó a refinar el segundo lote de píldoras. Esta vez, su suerte fue muy buena. Fue una gran caída, y obtuvo 8.
Un núcleo Yao de grado medio podría producir 8 píldoras de construcción de cimientos. En manos de algunos alquimistas de cuarto grado muy experimentados, esta era una situación muy rara. Esto no podía explicarse por la suerte. Aunque definitivamente era parte de la razón, la técnica de alquimia en el libro de creación del destino seguía siendo muy útil. Sin embargo, en el tercer lote, su suerte no fue tan buena. Solo produjo 7 pastillas, pero aún así fue mejor que el promedio. Con solo 3 núcleos Yao de grado medio, había obtenido 21 píldoras de construcción de cimientos. Esta fue una ganancia de 3 más que las 18 píldoras esperadas. Mientras se regocijaba, Lukin también cultivó su cuerpo y mente. Sacó el último núcleo demoníaco, que era el núcleo demoníaco de alto grado de nivel 3. Abrió el horno y comenzó a refinar las pastillas. 10 días después, cuando Lukin usó su poder espiritual para formar las píldoras, pudo sentir claramente las 10 píldoras de construcción de cimientos. Una gran sensación de alegría llenó su corazón. Con 4 núcleos demoníacos, había obtenido un total de 31 píldoras de construcción de cimientos. El clan Lu no tendría que preocuparse por el cultivo de la generación más joven del clan durante mucho tiempo. Capítulo 6K.